¿Qué recursos entendés que pusiste en marcha en esta búsqueda? ¿Qué Julio recursos, Marecos. Caro, puse en mi vida? No tenía pasaje, no tenía dinero para viajar. Eduardo, en aquella época de lucha, salió el decreto 38 en el 2004. Gracias a eso pude continuar con el amparo. Yo no sé si hubiera podido seguir realmente, porque el tema del pasaje gratuito también ayudó muchísimo a aquellas personas que en mi caso no tenía recursos, nada. Hace poco en una reunión con Eduardo le dije, hice tantas cosas y de algunas me dan vergüenza porque uno hace cosas, después cuando está trabajando y dice, bueno, logré, rompí la barrera, mirás para atrás y decís, toda la gente que está afuera que quedó y la que tiene que pasar, por la que pasa uno. Vos empezaste diciendo que sos enfermero. El juicio que ganaste debe haber indicado, y como siempre se exige, de que uno tenga formación, que uno tenga títulos, que uno muestre sus capacidades. No escuché que a vos te hubieran dado en el sistema de salud de la ciudad un trabajo como enfermero, sino como un administrativo en una cuestión de, interesantemente, limitándote a cuestiones de discapacidad. Es muy llamativo esto. La sentencia decía contratación inmediata en planta permanente como enfermero. Tuve una entrevista con la jefa del departamento de enfermería de la ciudad de Buenos Aires, que me manda al Hospital Santoyani, me manda a hablar con la gremial. La gremial me dice, no, acá de ninguna manera, vos no podés hacer nada como enfermero acá. Bien, vuelvo con mi abogado se vuelve a contactar con el juez, terminó en la COPINE. La COPINE me toma y me deriva a su vez a la nueva Comisión de Medicina Física y Rehabilitación de la que hoy dependemos. El año pasado, en el hospital ingresaron, yo creo que más de 30 personas, ninguna con discapacidad. La semana pasada tuve una charla con uno de los referentes del sindicato y le pregunto qué pasa con el cupo en el hospital, en este hospital. Y me dice, la verdad que no sé. Bien. Digo, vos sabés que existe el cupo, vos sabés que existe la ley 1502 de la incorporación del cupo del año 2004, que hablaba de que en ese entonces, a los 5 años de esa ley, el cupo iba a estar cumplimentado. Bien, te aclaro que nada. Entonces cariñosamente me dice, Julito, vos sabés cómo es esto, nosotros tenemos prioridad con nuestra familia, con nuestros chicos, con nuestra gente. No me imagino a una persona con discapacidad en silla de rueda en la parte administrativa en atención al público. Entonces yo pensé, dije, mejor ni le digo de lo mental porque acá nos agarramos los pelos. Pero bien, esa es más o menos la idea que tiene. El cupo laboral resulta en una clara medida de acción afirmativa que tiende a derribar los prejuicios de contratación que existen hacia las personas con discapacidad y deja claro la necesaria y obligatoria intervención del Estado en su carácter de tercero garante. Tanto el Estado Nacional por Ley número 22.431, artículo 8, como el Estado de la Provincia de Buenos Aires por Ley 10.592, artículo 8, están obligados a emplear personas con discapacidad en una proporción no inferior al 4%. En la ciudad de Buenos Aires se prevé este porcentaje en un 5%, según la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, artículo 43. Afortunadamente, Buenos Aires tiene una ley específica de cupo que, cito, dice, bueno, el Estado y las empresas subsidiadas están obligadas a ocupar personas discapacitadas que reúnan condiciones de idoneidad en una proporción no inferior al 4%. Parece bastante claro. No obstante, la jueza dice, decide no leer esta ley y leer la Constitución, y habla de
la Constitución hace referencia a que se promoverá la inclusión laboral, ¿no? Entonces ella dice, recalco la palabra promoverá, debiendo asimilarse la misma como que el Estado impulsará, fomentará, favorecerá, preconizará, producirá, generará la inserción laboral de las personas discapacitadas, pero no la garantizará. O sea, dijo, bueno, ¿cómo refuerzo mi negativa? Buscando sinónimos de la palabra promoverá y así. Y así es como, digamos, por eso le decía el riesgo, ¿no? De poner en manos de un juez que en muchos casos puede hacer esto. Sinceramente, se monopolizan ciertas cuestiones y es importante considerar las estrategias jurídicas como parte de una estrategia política más global, ¿no? En ese sentido, hay como, si se quiere, en una estrategia política general habría dos patas, una de movilización social y la posible de judicialización. Obviamente en ambos casos es importante la repercusión que se tenga, con lo cual tanto la movilización como la judicialización debería estar acompañada de cierta repercusión mediática. Existe el riesgo de que se pierda mucho de la esencia de esa necesidad cuando la traducimos a derecho. Por citarles un ejemplo, un conflicto social como la desocupación, individualizándolo, digamos, iniciando un amparo, una acción por cada persona que no tiene trabajo, bueno, se corre el riesgo justamente de desmovilizar lo que podría ser una lucha política más global. Tiene sus limitaciones el judicializar reclamos de derechos, pero la idea es reducir lo más posible estos daños y siempre ser consciente, informar, digamos, de buena fe cuáles son las posibles consecuencias, que no es, digamos, una solución mágica, ¿no? Y que siempre, como decía, tiene que estar acompañado de un proceso, a mi entender, colectivo, que el colectivo puede ser, como decía antes, que sea solo una pata de una estrategia política general, o incluso dentro de lo procesal existen las posibilidades de iniciar causas colectivas, ¿no? Que excedan al individuo, y lo vamos a ver ahora. En Ciudad tenemos tenemos varios, en realidad, precedentes favorables individuales, por lo general profesionales o técnicos, ese es un tema también, ¿no? Cómo acceden a la justicia o cómo son más fáciles de resolver, quizás para los jueces, personas que tienen el título, con lo cual el requisito de idoneidad habría una presunción de que está cumplido, pero consideremos esto desde el lado de la pobreza, ¿no? Que, digamos, muchas personas en situación de pobreza no pueden acceder a un título y curiosamente los fallos que tenemos individuales, por lo menos de lo que tengo noticia yo, son personas con estudios, ¿no? Hubo dos experiencias colectivas que fueron parte de la estrategia de Redi de acceso al cupo. Redi decidió estratégicamente, y esto lo relaciono con lo que comentamos antes, ¿no? de trazarse un plan Redi decidió que había dos campos a los cuales cubrir. Uno era el del Estado, que es la aplicación clásica del cupo es para el Estado, pero también se quería llegar al sector privado. ¿Cómo se llega al sector privado? Porque las empresas contratistas también tienen que cumplir con el cupo, ¿no? Del 5% de empleados y empleadas con discapacidad. ¿Esto por qué es así? Bueno, es sencillo. Si el Estado decide terciarizar y dejar en manos de empresas funciones que le son propias, no se priva, digamos, del deber de tener que cumplir con el cupo. Y además está específicamente así determinado. Y privado es el caso Cliva. En la última licitación del Servicio de Higiene Urbana, se incluyó en el pliego una cláusula específica advirtiéndole a las empresas que tienen que cumplir el cupo, obligándolas a ello, que ese había sido el argumento principal de las empresas para no cumplirlo. Decían, bueno, a mí no me importa la Constitución, mi ley es el pliego y no está en el pliego, no existe. Bueno, eso por lo menos no lo van a poder decir, van a tener que inventar otra excusa. El gobierno ya empezó a intimar al resto de las empresas, por más que nuestra acción era solo contra Cliva.